Hoy les vamos a hablar de un tema que posiblemente no sea muy discutido y que es un tema de suma importancia en el control prenatal y es sobre la vacunación. ¿Qué vacuna puede recibir una mujer embarazada? ¿Cuál no? ¿Cuál es el esquema de vacunación del embarazo? Y para ello vamos a hacer un análisis del boletín 007 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de medicina materno-fetal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Aquí les presento el boletín número 007, Vacunas y Embarazo, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de medicina materno-fetal. Y este boletín inicia con la importancia de la vacunación en el embarazo. Las vacunas representan uno de los logros más importantes que se han realizado a nivel de la salud pública. Son de una gran utilidad en la prevención de enfermedades y muerte. Durante el embarazo, debido al riesgo que suponen determinadas enfermedades, para la gestante por supuesto, y en el beneficio que aporta el paso de anticuerpos maternos para la protección del lactante durante los primeros meses de vida, ciertas vacunas deberían administrarse a todas las gestantes. Y a pesar de lo anteriormente descrito, los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación están cada día en aumento. De allí la importancia de lo que es la vacunación en el embarazo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de vacunas? Bueno, tenemos vacunas de microorganismos vivos atenuados y vacunas de microorganismos inactivados. El primer grupo, vacunas de microorganismos vivos atenuados, están contraindicadas en la gestación, y esto hay que resaltarlo. Están contraindicadas en la gestación por el riesgo teórico de daño al embrión o feto. Sin embargo, la administración accidental de este tipo de vacunas no justificaría la interrupción del embarazo. Luego de su administración se recomienda esperar un mínimo de 30 días para la búsqueda de un embarazo, es decir, que la paciente o la mujer se lo coloque y posterior a 30 días es que inicie la búsqueda del embarazo. Y esta puede usarse durante la lactancia. Y las vacunas de microorganismos inactivados pueden ser usadas en el embarazo y también lo recalcamos, pueden ser utilizadas en el embarazo ya que no suponen un riesgo y si se usan en etapa preconcepcional no hace falta esperar para la búsqueda de embarazo, es decir, se puede inmediatamente buscar un embarazo y también, al igual que la anterior, puede ser empleada en la lactancia. Entonces tenemos estas vacunas de microorganismos vivos atenuados, que no se pueden administrar durante el embarazo. Tenemos la triple vírica, la varicela, la BCG, la tifoidea oral, la fiebre amarilla, la polio oral y la influenza intranasal. Y los microorganismos inactivados o las vacunas de microorganismos inactivados, tenemos el tétano, la difteria, pertusis acelular, hepatitis A y B, influenza, polio, pero la polio parenteral. Ahora, ¿cuándo se debe vacunar a la gestante y cuáles son las vacunas que se pueden administrar? Tenemos en primer lugar la antiinfluenza, lo que es la antigripal, la influenza estacional, y las gestantes representan una población de riesgo para la gripe como tal, la gripe complicada, ya que esta puede ser una enfermedad grave, especialmente durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Las gestantes con infección por influenza tienen mayor riesgo de ingresar a unidad de cuidados intensivos y de presentar desenlaces adversos fetales y neonatales, es decir, que no solamente implica un riesgo para la salud directamente de la madre, sino que por supuesto esto traería como consecuencia un problema real de salud para ese feto que está por nacer.
Otro punto fundamental es la repercusión de la gripe en el lactante menor de 6 meses, teniendo en cuenta la imposibilidad de la vacunación por debajo de esta edad. Es decir, que también le proporcionaría una protección a este ser que está iniciando su vida, a este recién nacido lactante, de protección contra la gripe en este periodo de tiempo. Los lactantes menores de 6 meses tienen un 40% más de posibilidad de ingresar a unidades de cuidados intensivos con respecto a los de 6 a 12 meses. Además, la gripe es responsable del 75% de las hospitalizaciones en lactantes sanos. Es decir, vean, muchas veces no le damos la importancia a la vacuna antiinfluenza y vean todos los beneficios que tiene, no solamente para la madre, sino para el feto recién nacido, inclusive para el ser en los primeros 6 meses de vida. El esquema de vacunación, en el caso de la vacuna antiinfluenza, es recomendable la administración de la vacuna inactivada de influenza en cualquier trimestre de la gestación. La administración de la vacuna protege al neonato durante los primeros 6 meses de vida, como ya lo vimos anteriormente. Ahora, esta vacuna antitetánica, diftérica y pertúsica, es decir, depende el tipo de vacuna, pueden ser, sobre todo antitetánica y diftérica, pueden venir juntas o separadas, con la intención de proteger al neonato contra la tos ferina, suprimiendo fuentes de infección y consiguiendo además pasos de anticuerpos maternos durante la gestación. Está indicada una dosis única de la vacuna DTPA a todas las gestantes. Y esto es muy importante, la vacuna para antipertúsica, vamos a decirlo así, para pertusis, es una vacuna que no suele estar o no se encuentra dentro del esquema de vacunación del embarazo, pero ya hay suficiente evidencia que respalde el hecho de que una paciente o toda mujer embarazada debería recibir esta vacuna. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El paso transplacentario de anticuerpos es mayor en las últimas semanas de gestación. Para conseguir la mayor concentración de anticuerpos posibles en la madre y en el feto, para, por supuesto, el momento del parto, la vacuna se debe administrar entre las semanas 27 hasta la semana 36 y de preferencia entre la semana 27 y 32 para lograr el objetivo de que se logre suficiente paso de anticuerpos a través de la placenta que puedan llegar a este feto para poder brindar el beneficio de la protección cuando este bebé nazca. Debido a que la protección disminuye con el tiempo, se recomienda administrar una nueva dosis de DTaP en cada gestación, es decir, que en esta gestación se coloca, brinda el beneficio, pero posteriormente comienza a reducir su efecto, vamos a decirlo así. Entonces se recomienda que en una nueva gestación se vuelva a colocar, independientemente del tiempo transcurrido desde la administración de la última dosis, y de esta manera garantizar una mayor protección al neonato. Tenemos que TD significa toxoide tetánico y diftérico, y DTPA, toxoide tetánico, diftérico y pertussis celular, es decir, que podemos tener el beneficio en una sola vacuna de tener antitetánica, diftérica y pertúsica, que sería lo ideal. En nuestro medio en la actualidad contamos con la vacuna que contempla lo que es diftérica o antidiftérica y antitetánica, pero no cuenta con la pertussis celular. Esta habría que colocarla de manera separada y existe un tipo de vacuna solo de pertussis celular que no estaría dentro del esquema de vacunación actual, pero que toda la evidencia recomienda que se emplee durante el embarazo por todo lo que estamos hablando. ¿Cómo sería el esquema de vacunación en este caso, de lo que es principalmente la antitetánica y antidiftérica? Tenemos una primera dosis que se recomienda en la primera consulta prenatal, una segunda dosis al menos 4 semanas después de esta primera dosis y una tercera dosis al menos 6 meses después de la segunda dosis. Y es muy importante incluir la vacuna DTPA, es decir, la antipertúsica acelular, en una de las dosis, específicamente la dosis que quede entre la semana 27 y 32. Y el resto de las dosis se puede usar la que es
diftérica tetánica solamente. Esto es muy importante. Completar el resto del esquema, una cuarta dosis, al año de la tercera dosis, es decir, que quedaría fuera del embarazo, y una quinta dosis al año de esta cuarta dosis. Es decir, cuando se coloque la dosis en el embarazo, la tercera dosis, al año se coloca una dosis y al año siguiente se coloca otra dosis. Es decir, que en total serían 5 dosis, pero estas dos últimas quedarían fuera del embarazo. Pero es importante para lograr el objetivo de la vacunación poder cumplir con el esquema completo. De esta manera, poder en futuros embarazos ya tener la protección. En gestante con vacunación completa previa a la gestación, entonces se administraría solamente una dosis de la vacuna antipertussis acelular, de preferencia entre la semana 27 y 32, para proteger al neonato de la toferina, pero ya teniendo el esquema completo, incluyendo la cuarta y quinta dosis que es fuera del embarazo, no tendría por qué volverse a colocar la vacuna antidiftérica y antitetánica en un futuro embarazo. Pero si el esquema no está completo, en ese caso sí habría que colocar esta vacunación antitetánica y antidiftérica posterior en un futuro embarazo. La vacuna antihepatitis B. La vacuna actual contra el virus de la hepatitis B es una formulación de ADN recombinante basada en la proteína de la envoltura antigénica de la superficie de la hepatitis B. Una serie de 3 vacunas son altamente efectivas para la prevención de la enfermedad, proporcionando una respuesta indefinida de anticuerpos protectores en más del 90% de los individuos vacunados. Es decir, que la administración de 3 dosis de la vacuna de hepatitis B brinda una protección mayor al 90%. La transmisión in útero puede ocurrir de la hepatitis B, y esto más probablemente en madres que desarrollan infección primaria aguda por el virus de la hepatitis B en la etapa tardía del embarazo. Es decir, que es más probable que pueda existir una transmisión vertical cuando la madre tiene una infección primaria en etapas tardías, en la fase final, en el tercer trimestre del embarazo. La vacunación contra el virus de la hepatitis B es la mejor medida preventiva, incluyendo su administración tanto antes de la concepción como durante el embarazo. ¿Cuál es el esquema de vacunación de la hepatitis B? Para la administración de la vacuna debe haber una comprobación previa de ausencia de inmunidad, y esto es importantísimo. Es decir, que el anti-HBC y el anti-HBS deben estar negativos, que es el antígeno de superficie, y el anticore, para poder evidenciar que no existe una respuesta inmunológica, es decir, que no existe una inmunidad natural, producto de ya haber tenido la enfermedad, para entonces decidir si colocarla o no, porque si ya la paciente tiene inmunidad natural, no debería administrarse la vacuna, porque ya tiene los anticuerpos circulantes anti-hepatitis B. Se administrará de preferencia a partir del segundo trimestre del embarazo. La pauta de vacunación habitual son 3 dosis. Una dosis inicial, una dosis al mes y otra dosis a los 6 meses. Sin embargo, algunas guías recomiendan una pauta de protección rápida durante la gestación, la cual consiste de igual manera en 3 dosis, pero sería una dosis inicial, una dosis al primer mes y una dosis al segundo mes, con una dosis de refuerzo a los 6 meses. Esta dosis, en el esquema inicial, en el esquema normal, que se coloca a los 6 meses, generalmente puede quedar fuera del embarazo. Por eso, algunas guías recomiendan que sea 0, 1 y 2, y posteriormente colocar una dosis de refuerzo a los 6 meses, que esta dosis generalmente quedaría fuera del embarazo, pero que sea administrada para lograr una inmunidad completa. También hace mención la Sociedad, su División de Medicina Materno-Fetal, de la vacuna COVID-19. Considerando que la gestante y la población general cursan con la misma posibilidad de contagio, es decir, no existe diferencia significativa entre una mujer embarazada y una mujer no gestante o un hombre de poder contraer la enfermedad,
En la actualidad se conoce que el embarazo predispone a cursar con una expresión grave de la enfermedad, es decir, que aun cuando pueda haber ya pocos casos graves de COVID o la enfermedad de alguna manera, las personas hayan tenido cierto grado de inmunidad que permite que la enfermedad no tenga la mortalidad que tenía antes, la mujer embarazada sigue siendo un grupo de riesgo, pero de contraer enfermedad grave, por lo que la vacunación puede ser una opción de manera importante para reducir el riesgo, sobre todo riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 en una gestante. Principalmente por la condición protrombótica fisiológica de la gestación, mayor tasa de afectación pulmonar, ingreso a unidad de cuidados intensivos, intubación de la vía aérea difícil y riesgo de muerte. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta la posibilidad de la vacunación contra COVID-19 en mujeres embarazadas. Esquema de vacunación. Recomendar su uso en la consulta preconcepcional sería lo ideal y vacunar a todas las embarazadas mayores de 18 años luego de finalizar el primer trimestre del embarazo, es decir, después de la semana 13 de gestación. No usar vacunas que contengan virus vivos atenuados. Recuerden que hay distintos tipos de vacunas anti-COVID y hay unas que son virus vivos atenuados. Estas no se deben emplear. Diferir la vacunación durante sospecha, condición asintomática o fase activa de la enfermedad. Y vacunar a madres en el periodo de lactancia y puerperio. Tipos de vacuna. Esto ya en algún momento fue altamente difundido. Tenemos la vacuna de AstraZeneca o la Sputnik 5, que es un vector viral, serían 2 dosis, con un intervalo entre una dosis y otra de 21 días. La Pfizer Moderna, ARN mensajero, 2 dosis, 21 días la Pfizer y 28 días la Moderna entre una dosis y otra. La Sinopharm Sinovac, virus inactivados, que serían 2 dosis de 28 días. Y Johnson Johnson, vector viral, 1 dosis. ¿Okay? Recuerden, no se emplean las que son de virus vivos atenuados. Conclusiones. Bueno, es necesario informar y asesorar a sus pacientes sobre la vacunación de una manera basada en la evidencia. Y esto es muy importante. Muchas veces tenemos una percepción personal de lo que es la vacunación. Hay muchos prejuicios al respecto, pero aquí se trata de aconsejar lo que la evidencia nos dice y de alguna manera poder tener claro que la evidencia dice que la vacunación beneficia no solamente la salud de la madre, sino también la salud del feto, del recién nacido e inclusive del niño, sobre todo durante los primeros 6 meses de vida. Y esto es importante y esto va a permitir a las embarazadas tomar una decisión basada en información veraz. Dado el beneficio para la salud pública de las vacunas, así como de su potencial para salvaguardar la salud materna y fetal, los obstetras y ginecólogos deben recomendar la vacunación de rutina de acuerdo con las pautas actuales dictadas por los organismos internacionales, las cuales fueron descritas en este documento. Esto se fundamenta en las pautas de la Organización Mundial de la Salud y organismos dedicados a estos temas para poder tener un consenso de cómo colocar las vacunas. Y vean las vacunas que se nos mencionan acá. Hay vacunas, por supuesto, que no se deben administrar. Son vacunas de virus vivos atenuados, por lo que no deben ser administradas. Ningún microorganismo vivo atenuado, un tipo de vacuna que contenga esto, debe ser administrado durante la gestación. Yo espero que esta revisión, este análisis de este boletín número 007 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de medicina materno-fetal les sea de mucho provecho, no solamente a médicos especialistas, sino principalmente a los médicos que trabajan en la medicina rural, en la medicina de ambulatorio, en la medicina de atención primaria, donde es el punto álgido que llegan las pacientes embarazadas. El grueso de pacientes embarazadas acuden a los centros de atención primaria y es el médico que está allí que debe tener estos conocimientos muy bien definidos para poder administrar de manera correcta la vacunación y poder realmente lograr el objetivo de reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí.
En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.